¿Listo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Paola González. Vamos al inicio de la sustentación de la tercera entrega de la semana 7. Empezamos con el primer punto, que nos da unas opciones, una respuesta múltiple sobre qué podemos asegurar de lo que significa el M1. Entonces, nosotros como respuesta dimos que todas las anteriores, ya que el M1 es un capital que es un capital monetario que se define y está en distribución dentro de la economía de un país, y de acuerdo a diferente país puede haber M1, M2 o M3 de acuerdo a las necesidades que tenga el país. Esta masa monetaria es importante porque con ella los países toman decisiones dentro de su propia economía, que tiene que ver con la inflación, para controlarla, el impacto y los crecimientos económicos que pueda tener. Entonces, por eso decimos que todas las anteriores hacen parte de la M1, porque son billetes y monedas que circulan dentro del país. No necesariamente tiene que ser dinero en efectivo, sino puede ser un título o valor. En el segundo punto, nos dicen que tenemos que dar el número de desempleados en el país. Entonces, seguimos la fórmula, que son desempleados por población activa. Entonces, al hacer la fórmula por el 86%, nos da como resultado que la población económicamente activa dentro del país corresponde a 5.484.880. En el siguiente punto, nos dice que en el país de los abogados, el consumo de las familias es de 500, la inversión de las empresas de 85, el gasto público de 55 y el déficit comercial es de 40. Entonces seguimos la fórmula del PIB, que es costo más ingreso, gasto público, exportación. Esto nos da como resultado que el PIB del país de los abogados es de 680. El siguiente punto nos decía que teníamos que sacar la fórmula del cuasi dinero. Entonces, el cuasi dinero son todos los títulos diferentes a dinero. Puede ser un cheque o cualquier título o valor con el que podamos hacer negocios. Entonces, seguimos la fórmula que es cuasi dinero menos M2. Cuasi dinero es igual a M2 menos M1, lo que nos da como resultado que el cuasi dinero son 25 millones canjeables a dinero, o sea, es un título o valor que lo podemos canjear por ese valor de dinero. El siguiente punto dice que suponga que hay una determinación de 100 millones de personas en edad activa, de las cuales solo 120 tienen empleo. Del resto, 10 millones están buscando trabajo. 15 millones han renunciado a buscar y 45 no quieren trabajar. Entonces nos dicen que cuál es la tasa del desempleo. En esto hicimos la tabla de información, y para poder hallar la tasa de desempleo tenemos inicialmente que hallar la población activa. Entonces seguimos la fórmula, que es población activa, que es igual a personal ocupados, que corresponden a 120 más los 10 que son desocupados, lo que nos da una PEA de 130. Después de que hallemos la población activa, entonces hacemos la fórmula calculamos la tasa de desempleo, que es la PEA, que era la dividimos sobre la población activa. Y sería 10 que son los que están inactivos, más toda la población activa, nos da un total de 7.69% de la tasa de desempleo en el país de Colombia, de acuerdo al ejemplo que nos dan. Buenas noches, mi nombre es Daniela Sochi. A continuación vamos a ver el sexto punto. Para este caso teníamos que averiguar qué es el TRM. El TRM es la tasa de cambio representativa en el mercado, es decir, es la cantidad de pesos colombianos por $1 de los Estados Unidos.
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que se trazan en el mercado colombiano. Aquí en este cuadro podemos ver la variación durante 5 años, en donde se inició con un valor de 2.500 aproximadamente y vimos como durante 5 años alcanzó un valor de 4.000 pesos. Las principales características que influyeron para este incremento en esta tasa fue el precio del barril del petróleo, aumento en el valor de las materias primas y aumento de la producción de Estados Unidos. Para el séptimo punto teníamos una pregunta con múltiples respuestas en donde nos decían cuando la tasa de inflación aumenta el poder adquisitivo del ingreso nominal es, entonces pusimos que aumenta. Es decir, cuando la tasa de inflación aumenta, el poder adquisitivo disminuye. La inflación no implica siempre un poder adquisitivo decreciente con respecto al ingreso real, pues el ingreso monetario puede aumentar más rápido que la inflación. Ahí en la tabla, como en la gráfica que vemos a continuación, vemos cómo se hace el aumento de la inflación durante un periodo aproximado de 10 años. Bueno, la octava pregunta nos da un gráfico en la que teníamos que responder qué tipo de política era la que se veía representada en este gráfico. Podemos decir que es una política fiscal, ya que es contractiva hecha a través de un aumento de la tasa impositiva. Tiene como efecto reducir el multiplicador del gasto, que es la línea del IES que se encuentra hacia el lado izquierdo. El nuevo equilibrio tendrá niveles de ingreso menores. Una política fiscal contractiva hecha a través del aumento de la tasa impositiva produce un cambio en la pendiente de la IES. Al reducir la sensibilidad de la demanda agregada con respecto al ingreso, hace que cambios en la tasa de interés tengan efectos menores sobre el producto. La novena pregunta era acerca de la TES. Decía, permítame un momento, la compra de TES por parte del Banco de la República permite una contracción de la moneda. Nosotros escogimos la C, aumenta la base monetaria de la economía, ya que si el Estado quiere generar más efectivo debe respaldarlo previamente con algo. Al realizar la compra de TES, está realizando este respaldo económico y es un proceso previo a la impresión a la que denominamos la creación de la base monetaria y consiste en aumentar los activos del Banco de la República. La pregunta 10 indica cuál de los siguientes temas corresponden a la microeconomía y a la macroeconomía. Microeconomía. Marcamos la respuesta A. Sofía compró una empresa de tomates. Esta respuesta corresponde a la microeconomía, ya que se realiza un análisis económico de los individuos y los entes económicos como actividades de compra, venta y algunas variables, como el consumo, los precios y las formas de producción, ya que sirve para tener información sobre el funcionamiento de los mercados y los agentes económicos. Macroeconomía. Para macroeconomía escogimos la opción B, C, D y E. Esta respuesta corresponde a la macroeconomía, pues son actividades que se encuentran relacionadas a actividades económicas de un país, es decir, son macro. Se estudia el funcionamiento global y general del país. Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Pérez. La pregunta dice, si un abogado está impedido legalmente para ejercer, ¿podríamos afirmar que se encuentra? La respuesta es ninguna de las anteriores porque, según lo establecido en la ley 1123 de 2007, el artículo 19, incompatibilidades, no puede ejercer la abogacía aunque se hayan inscritos
la respuesta correcta debería ser desempleada de forma institucional, ya que existe un impedimento de carácter legal para laborar o ejercer dicha profesión. La pregunta 12, si partimos de una economía cuya función de consumo es C igual a 200 más 0.8Y y sabemos que la inversión se incrementa en 70, ¿en cuánto haría el ingreso del equilibrio? Entonces tenemos los siguientes datos, el 0.8 que nos lo da la respuesta, la fórmula de consumo, sacamos delta de I que serían los 70 y estaríamos buscando el valor de delta Y. Entonces, primero hallamos el multiplicador. Segundo, reemplazamos en la segunda fórmula para trabajar con las variaciones y despejar delta Y. 5 es igual a Y dividido 70. 5 por 70 igual a Y. Tenemos que 350 es delta Y. El ingreso de equilibrio tiene una variación de 350. La pregunta 13, las siguientes ecuaciones representan el comportamiento de la economía colombiana. Aquí nos dan unos datos. Hallar los siguientes datos. Entonces, para el valor del multiplicador, cogemos con los datos que nos dan, que sería C es igual a 1 dividido 0.7 menos 1 dividido 1.50, que sería igual a 1.42. Y B, la expresión matemática de la IS, es decir, del mercado de bienes y servicios. Entonces tenemos que Y es igual a 150 más 0.7 YD más 150 menos 21 más 200 más 0.10Y. Y es igual a 150 más 0.7 multiplicado por Y menos 200. 150 menos 21 más 200 más 0.10Y. Despejando todo esto quedaría Y es igual a 150 más 0.7 Y menos 140 más 150 menos 21 más 200 más 0.10. 10 menos 0.7 más 0.10, es decir, sería Y es igual a 210.7 menos 21. 0,4 igual a 210.7 menos 5 y Perdón. ahí. Y el resultado sería de 526.7. Para la expresión matemática de LM, usamos la fórmula M dividido sobre P igual a L. Lo que hacemos es, tomamos los datos donde M es igual a 220, L es igual a 0.5Y menos 6Y. Hacemos la operación, lo que nos da que la expresión LM o el valor de la LM es 440 más 12. Y para sacar el tasa de interés de equilibrio usamos la fórmula IS menos ML, donde IS es 526.7 menos 51 y la LM es 440 más 12I, lo cual al hacer la operación nos da que una tasa de interés del equilibrio es de 5,1. Listo. Para el punto 14, desarrolle una balanza de pagos. Explique cada cuenta con un ejemplo. Primero sería la cuenta corriente, contabiliza las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos por cuenta de los factores que es el ingreso primario y por las transferencias corrientes que es el ingreso secundario. La cuenta de capital incluye los movimientos no financieros del país que suponen movimientos internacionales de capitales como ayudas desde el extranjero, ya sean públicas o privadas, o entradas de dinero por compra y venta de productos que no son financieros. Para la cuenta financiera, registra las fuentes de financiación externa, si hay déficit corriente, o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo, si hay superávit corriente. En el punto B dice, haga un análisis del comportamiento de la cuenta corriente de Colombia en los últimos 5 años, presente cifras reales.
De acuerdo con la consulta, dentro del análisis revisado por el Banco de la República durante los últimos 5 años, para los bienes, servicios e ingresos primarios, el débito supera el crédito con la mayor disminución gradual en el año 2021, que es provisional, pero presentó una menor disminución en el primer trimestre de 2022 preliminar. Con estas disminuciones han afectado más en los temas relacionados con el transporte, los servicios financieros, servicios de seguros y pensiones y cargos por el uso de la propiedad intelectual. Por el otro lado, en el sector de viajes ha presentado aumentos en la mayoría de los resultados y el retorno al aumento del sector de otros servicios empresariales. En cuanto a las cifras, se presenta una curva en relación con la parálisis de las actividades económicas. En el otro punto dice, presente un análisis del déficit o superávit comercial y sugerir políticas de acuerdo a la realidad del mundo actual, qué propuestas disminuyen el déficit y pueden promover el superávit. Dentro de estos últimos 5 años, Colombia ha tenido un déficit en materia de la comparación entre exportaciones e importaciones. En los años recientes se ha puesto un aumento preocupante en el déficit. Para buscar soluciones para disminuirlo, se tiene en cuenta reducir las importaciones, así como la proposición en desarrollar a las exportaciones en correlación con la inversión extranjera. Y en el punto 15 menciona, explicar cada una de las políticas económicas y su aplicación tanto de contracción como la expansión de la economía. Dentro de estas políticas económicas se presentan la política monetaria es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria de un país con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. Las afectaciones se desarrollan en aumentar o disminuir la circulación del dinero en el mercado en relación con la inflación. La política fiscal, el Estado tiene como rol la gestión de desarrollar las estrategias y medidas, así como la administración eficiente de los recursos. Frente a los cambios que tiene que afrontar en la economía, el gasto público y los impuestos son correspondientes a los cambios ejercidos en el método fiscal, ya sea aumentar el gasto público y reducir los impuestos y viceversa. Política exterior se tiene como referencia la revisión económica frente a otros estados, así como el valor de la moneda y el comportamiento económico frente al aumento o disminución al valor. Y la política de rentas, esta política se enfoca en el control de la inflación, los salarios y la variación de los precios de bienes o servicios, precios de alquiler, etc. Los métodos que se emplean para la disminución del desempleo, estabilizar los precios y mejorar la rentabilidad. ¿Puedes cortar la grabación, Jonathan, por favor?